Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan, familias, docentes, abuelitos, tíos, profesionales de diversas profesiones. Un cariñoso saludo acá desde la UNED y este webinar organizado con mucha ilusión para ustedes. Mi nombre es Karen Rodríguez y voy a estarlos acompañando en estas 2 horas en las que vamos a estar tratando un tema muy importante, del cual muy poco se habla. Vamos a transitar por algunas investigaciones que han estudiado cuáles abordajes, cuáles tratamientos funcionan o hay evidencia de que hay un resultado positivo para el desarrollo integral de las personas con autismo. Esto es muy importante, ¿verdad? Para que no caigamos víctimas de engaños y de estafas, porque las familias TEA sabemos que lo único que, más allá del dinero que perdemos en tratamientos engañosos, está también las esperanzas. No es justo, no se vale jugar con las esperanzas y las expectativas de las familias de una persona con autismo. Entonces, por eso es que consideramos hoy acá desde la UNED conversar con ustedes de este tema. Vamos a comenzar. Antes de hablar de abordajes, de intervención, de tratamientos, es importante, familias y profesionales que hoy nos acompañan, hablar de un concepto sumamente necesario del cual tenemos que partir. Es el concepto de neurodiversidad. El concepto de neurodiversidad nos llama a pasar de una visión centrada en las deficiencias de las personas a una visión centrada en la potencialidad de la persona. Les recomiendo este libro de Thomas Armstrong del 2012, El poder de la neurodiversidad, las extraordinarias capacidades que se ocultan tras el autismo, la hiperactividad, la dislexia y otras diferencias cerebrales. Encontré esto que me encantó y quiero compartirlo con ustedes. Los 8 principios de la neurodiversidad. El número 1 dice, el cerebro humano funciona más como un ecosistema que como una máquina. ¿Ven qué hermoso? Número 2, los seres humanos y los cerebros humanos existen a lo largo de espectros continuos de competencia. Es decir, no todos los cerebros son iguales. Ayer decíamos que cada cerebro de la persona con autismo es único, ¿verdad? Porque tiene la huella de su entorno, de la crianza, de su mamá, de su papá, de su abuelita, de sus hermanos, de toda la familia. Número 3, la competencia del ser humano se define a partir de los valores de la cultura a la que pertenece. ¿Qué quiero decir con esto? Que vivimos en una cultura donde se valora más la inteligencia lógico-matemática que, por ejemplo, aquellas expresiones de inteligencia que tienen que ver con niños que cantan, con niños que aprenden a cocinar, con niños que escriben cuentos, con niños que pintan. Se valora en nuestra cultura, ¿verdad? La competencia o la inteligencia del ser humano se define a partir de la inteligencia lógico-matemática. El resto no cuenta. Y eso tenemos que tenerlo claro para valorar en nuestros hijos y en nuestras hijas con autismo sus habilidades, sus dones, no a partir de lo que la sociedad o la cultura en la que vivimos nos dice, sino a partir de quiénes son ellos. Esto es lo que quiere decir el punto número 3. Número 4, el hecho de ser considerado discapacitado o dotado depende en gran medida de cuándo y dónde has nacido. Pues sí. De hecho, las pruebas de inteligencia están construidas igualmente a partir
de lo que decíamos anteriormente, a partir de lo que es valorado en una cultura, no a partir de la persona, sino a partir de un ideal, de ideas que valora una cultura, no de la persona real y de lo que puede aportar esa persona real. Si hubiéramos nacido, por ejemplo, si los poetas, si los escritores, si los pintores, ¿verdad? Los actores, por ejemplo, en este momento de COVID, los actores de teatro están sufriendo mucho por falta de trabajo, porque vivimos en una cultura, ¿verdad? Donde se ha valorado siempre otro tipo de habilidades, no, por ejemplo, las artísticas o de otro tipo, ¿verdad? El éxito en la vida, dice el punto número 5, se basa en la adaptación del cerebro a las necesidades del entorno. Sí, es cierto, es nuestra capacidad de ser creativos para sobrevivir lo que hace que nuestro cerebro esté mejor, mayormente adaptado a un entorno. Y eso pues nos va a beneficiar a lo largo de nuestra vida, claro que sí. Número 6, el éxito en la vida también depende de la modificación de tu entorno para ajustarlo a las necesidades de tu cerebro único. Uy, este punto número 6 es hermosísimo, familias y todas las personas que nos están escuchando en este momento, ¿verdad? El éxito en la vida depende también de que ese entorno me brinde los apoyos y haga ajustes para las necesidades de mi cerebro, que es único. Y aquí cuando habla de nichos, esta palabra tan chiquitita, quiero de una vez decirles que nichos, vamos a entender la definición de nicho desde lo que es la ecología, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a trasladar. Nicho sería encontrar mi propio lugar en la vida. Todos necesitamos encontrar nuestro propio lugar en la vida. Número 7. La construcción de nichos o de nuestro propio lugar en la vida incluye elecciones profesionales, de estilos de vida, tecnologías de asistencia, cuáles apoyos vamos a requerir para participar de la vida, recursos humanos y otras estrategias que mejoran la vida y se adaptan a las necesidades específicas del individuo neurodiverso. La construcción positiva, la construcción positiva, ¿verdad? De esta neurodiversidad en nuestro cerebro que a su vez refuerza la capacidad para adaptarse al entorno. Perdón. Entonces, en el autismo tenemos un cerebro neurodiverso, un cerebro neurodiverso que tiene dos capacidades importantísimas, según el autor de este libro que les mencioné al inicio. Primero, la capacidad de sistematizar, es decir, de interpretar el mundo a partir de sistemas, de formas organizadas, secuenciadas, de un objeto o proceso particular, que tiene mucho que ver con la segunda capacidad, que es la capacidad de centrarse en los detalles, de observar detalles. La primera es organizar la vida y el mundo en sistemas de información, estructurarlo organizadamente. La persona con autismo necesita esa sistematización, realizar esa sistematización y también su capacidad para concentrarse en los detalles. Si viviéramos en un mundo donde esto se valorara, esto podría constituirse una ventaja evolutiva, o sea que las personas con autismo tienen una ventaja en la evolución con respecto a los demás seres humanos en estas habilidades. ¿Ven la diferencia de cuando interpretamos la conducta de un ser humano a partir del concepto de neurodiversidad? Es un nicho, que es encontrar un nicho, que la persona encuentre su nicho, pues lo que decíamos, mi lugar en el mundo. Entonces, un individuo, vean qué lindo este ejemplo que les comparto acá de este libro. Un individuo del Congo, nos cuenta el autor, que poseía todos los signos clásicos del autismo, pero que en su tribu era considerado como un individuo talentoso, era un maestro tejedor. Su amor por los patrones y por los detalles meticulosos
le proporcionó un importante nicho, un importante lugar en la comunidad, donde sus desventajas eran menos importantes que la contribución que aportaba a la cultura. Y vamos a ver ahora, ¿se acuerdan que ayer teníamos una actividad que se llamaba Mapa para el Camino? Hoy vamos a comenzar con esa actividad, vamos a tener el primer mapa del camino de hoy y les voy a compartir un pequeño video donde hay una mamá que logra hacer de la diferencia de su hijo algo muy, muy, muy valioso. Quiero que veamos a esa mamá. Bueno, todos los que amamos y conocemos a Dumbo pudimos observar y pudimos disfrutar de este video y del ejemplo de esta mamá, de cómo hace de la diferencia de su hijo, cómo ella cree en su hijo y apoya a su hijo en todos los momentos, lo defiende a capa y espada, y eso hace que esa diferencia de Dumbo sea más adelante uno de sus mayores talentos. Entonces quería compartirles este video chiquitito para recordar a esa mamá. Dumbo fue, esta historia clásica fue publicada en 1941 y está adelantada a su época porque presenta la diferencia de un hijo como un don, como algo capaz de dar habilidades y no como algo considerado una deficiencia. Entonces yo creo que Dumbo estaba en ese momento adelantado a su época. Continuamos. Desde el enfoque de derechos, y por eso les presentaba el video anterior, la definición de discapacidad surge solo cuando existe un entorno social, educativo, laboral y familiar que no proporciona ni ofrece los apoyos adecuados. Es decir, cuando se le imponen barreras a las personas para que éstas logren participar. La discapacidad es el resultado de una organización equivocada de la sociedad. Ahora bien, quiero contarles que acá en Costa Rica tenemos una definición costarricense de los trastornos del espectro del autismo. Es importante, el Ministerio de Educación me permitió proponer una definición propia de nuestra en Costa Rica, y esa definición la propusimos desde el concepto de neurodiversidad, partiendo entonces de que hay que comprender que si el sistema sensorial de las personas con TEA procesa o decodifica los estímulos del mundo, la información que recibimos por medio de todos nuestros sentidos, olfato, vista, gusto, tacto, oído, entre otros, de maneras diferentes. Entonces, también esta interpretación del mundo va a ser diferente. Esto es lo que conocemos como neurodiversidad, cerebros cableados de manera diferente procesan la realidad de manera distinta. Y entonces tenemos que acá en nuestro país el autismo no como una discapacidad, sino como un subconjunto de la neurodiversidad, una minoría que procesa la información, los datos sensibles del mundo de manera diferente. Entonces, acá en Costa Rica tenemos la siguiente definición. Autismo es un término que se refiere a las personas que forman parte de un subconjunto de neurodiversidad, que puede percibir la realidad de manera distinta, que además muestran habilidades de hiperfocalización en las cuales se vuelven expertos y que retan al entorno, es decir, a nosotros, a los demás, a idear formas creativas de comunicación alternativas
y a la escritura. Aquí está una definición nuestra, gente, una definición tica de lo que es el autismo. Los trastornos del espectro del autismo. Cuando ayer hablábamos de diagnóstico, hoy hablamos de posibles intervenciones y de falsas terapias. Cuando hablamos de esto, tenemos que recordar que existe en el autismo una etiología multifactorial. ¿Qué quiere decir? Muchas causas, más de 400 genes implicados en la aparición del autismo. Estos genes no se activan en todas las personas. Unos se activan en unas y otros se activan en otras. Los investigadores no saben por qué se activan los genes. Eso es lo que están investigando. Y por qué ciertos genes en alguna gente y por qué ciertos genes en algunas otras personas, ¿verdad? Si bien es cierto, el autismo es la condición de mayor heredabilidad en el planeta y esto tiene componentes genéticos, también hay familias donde nunca ha habido autismo y nace una persona con autismo. Eso se llama mutaciones de novo o mutaciones nuevas, ¿verdad? Y todavía no se ha logrado identificar una única causa real. Entonces, si no se ha logrado identificar una única causa real, ¿cómo se considera capaz? Se consideran capaces algunas personas de vender terapias únicas para curar el autismo, cuando no existe un solo tipo de autismo, sino que existen muchos autismos, dependiendo de la vía neurometabólica, de los genes que se despierten en aquel chico o en aquella chica. Entonces, por eso, familias, cuando les ofrezcan la cura del autismo, por favor, recuerden el segundo superpoder del que hablábamos ayer, el segundo superpoder de las familias TEA, vivir en la duda radical. Duden, desconfíen, investiguen, lean, no caigan en manos de gente inescrupulosa que va a jugar con sus esperanzas y con su dolor y con sus expectativas. ¿Por qué mi hijo tiene autismo? Es la pregunta que nos hacemos las familias. La evidencia científica, como dije antes, nos dice que el TEA es una condición de origen multicausal, muchas causas, y poligénica, muchos genes, muchas causas y muchos genes, varias causas, múltiples genes y redes de genes que van a alterar el desarrollo cerebral. Algunos grupos proponen que el autismo podría explicarse etiopatogénicamente, o sea, la causa, por una supuesta deficiente absorción intestinal, que favorecería que algo llamado neuropéptidos derivados de las proteínas de trigo, cereales y leche de vaca llegaran al cerebro y ejercieran un efecto neurotóxico. Por ello, recomiendan instaurar una dieta libre de gluten y caseína a fin de mejorar los síntomas del autismo. Propuestas no contrastadas o demostradas, basadas en información únicamente de testimonios, anecdóticas, no comprobadas científicamente, pero muy persuasivas emocionalmente. En ocasiones, los programas de intervención exageran los efectos positivos conseguidos o no describen las limitaciones de los resultados encontrados. Y quiero dejar muy claro que a partir de una exhaustiva revisión de artículos acá desde la UNED que me brinda este espacio, yo puedo decir que actualmente no existe suficiente evidencia para recomendar las dietas libres de gluten y caseína, debido a que los estudios tienen un reducido tamaño de la muestra. Hay problemas metodológicos en esos estudios y también esto se refleja en toda una serie de dificultades que muestran esos estudios en cuanto al costo económico de tales estudios. Si bien es cierto que nuestros chicos y chicas presentan problemas nutricionales y la selectividad en la alimentación, eso es muy cierto, ¿verdad? Esto no puede encontrarse ahí el origen del autismo. Estas dietas libres de gluten y caseína
se basan en la hipótesis o explican el origen del autismo de la siguiente forma, y lo amplío un poco más. Dicen que las proteínas en su procesamiento normal, en su metabolismo normal, no se descomponen completamente en aminoácidos, sino que una parte de ellas van a quedar reducidas a lo que se conoce como péptidos, que el organismo va a reconocer los péptidos como un agente extraño. Esto ha generado una teoría que se basa en una hipótesis. Quiero hacer énfasis en esto. Vieron que dije que esto generó una teoría que se basa en una hipótesis, es decir, una hipótesis es algo, ¿se acuerdan cuando veíamos en la escuela el método científico? Sí, bueno, una hipótesis es algo que hay que comprobar, que no se ha comprobado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la hipótesis que no se ha comprobado en las dietas libres de gluten y caseína? La permeabilidad intestinal, dice acá. Esta permeabilidad intestinal, que no se ha comprobado porque es una hipótesis, permite el paso de péptidos de bajo peso molecular procedentes de la degradación del gluten, y estoy leyendo textual la hipótesis, y caseína a la sangre, causando una excesiva actividad opioide que podría ser responsable de los comportamientos observados en los pacientes con TEA. ¿Qué producen los opioides? Producen cierta insensibilidad al dolor y pensamiento confuso, en algunos casos, alucinaciones o desconexión del medio. Afirmar esto a mí me parece demasiado arriesgado y demasiado grave. Estos péptidos con actividad opioide pueden tener efectos adictivos, al igual que los mórficos. De ahí que podamos encontrar niños que realmente son adictos a la leche, que llegan incluso a romper patrones de sueño con el fin de tomar más leche que les produzca ese efecto opiáceo. Esto, repito, es la hipótesis no comprobada, es la teoría. Nada más, yo puedo proponer una hipótesis, todos podemos proponer una hipótesis. El asunto es comprobar realmente con estudios serios que esto realmente ocurre, y eso no ha pasado, familias. Entonces, ¿qué proponen estas dietas libres de gluten y caseína? Bueno, se postulan como una intervención para mejorar el funcionamiento conductual, cognitivo y social en personas con autismo. Esto es lo que nos ofrecen, pero ¿realmente ocurre esto en la realidad? ¿Realmente se puede comprobar que una dieta libre de gluten y caseína va a causar esto en el cerebro de nuestros hijos y de nuestras hijas? Las evidencias científicas no comprueban la eficacia de estas dietas, no existen. No se ha constatado, por ejemplo, una mayor enfermedad celíaca o alergia, intolerancia a las proteínas de la leche de vaca entre los niños con TEA. Eso no se ha comprobado, ¿verdad? No hay un estudio que diga sí, los niños con TEA son alérgicos a la leche. No, eso no. Y la realidad de la situación actual es que no hay información científica suficiente sobre la eficacia y la seguridad de esta dieta para recomendarla en niños con TEA. Quiero que vean, ahí abajito está la revista de acta pediátrica con el año y el número y las páginas, donde ustedes pueden consultar el artículo del cual yo estoy tomando esta información y verificar si lo que yo estoy exponiendo acá tiene coherencia con lo expuesto en ese artículo. Es importante, debieran de leerlo todos y todas. La investigación reveló unas tasas altas también en el uso de medicinas complementarias alternativas para niños con autismo, incluidas estas dietas. Entonces, las pruebas actuales para valorar la eficacia de estas dietas son deficientes. Se necesitan ensayos controlados, aleatorios, de buena calidad, a gran escala, es decir, con muestras más allá de 30 personas, por favor, y con una muestra suficiente de pacientes que permita realizar un análisis exhaustivo. Eso es lo que pedimos, nada más.
Pero lo que sí se ha encontrado son efectos perjudiciales de esta dieta sin gluten y caseína. Dice acá que hay que tener en cuenta estos efectos perjudiciales en donde los productos lácteos que toman los niños que siguen esta dieta contienen una proteína de origen vegetal con una composición que no suele tener una adecuada proporción de macrominerales y una menor biodisponibilidad de muchos nutrientes. Entonces, la restricción de caseína y de otros nutrientes de la dieta puede asociarse a una disminución de la masa ósea, nuestros huesos, los huesos de nuestros chicos, y a un incremento de la prevalencia en deficiencias de ácidos esenciales que ocupan nuestro organismo. Por tanto, en caso de establecer estas dietas, vamos a encontrar en los chicos y chicas un déficit de vitamina D, calcio y proteínas. Ojo con esto, mucho cuidado. Entonces, hay una difusión sin control de propuestas no contrastadas o demostradas basadas en una información testimonial o anecdótica. ¿A qué me refiero con información testimonial o anecdótica? Bueno, que es simplemente contar algo. Vieras que yo creo que me tomé esto, comí esto y me cayó muy bien. Eso es una anécdota, pero no es un estudio científico. Es algo muy persuasivo emocionalmente, ¿verdad? Y que los programas de intervención a veces exageran. Para vender ciertos productos exageran los efectos positivos y no describen las limitaciones de los resultados encontrados. Eso es muy frecuente. Hay tratamientos inespecíficos también. Las familias a veces escuchan y desgraciadamente les recomiendo no hacerlo. Gente que les dice, dale esto, dale lo otro. Y eso es peligroso, ¿verdad? Ya que se utilizan tratamientos inespecíficos indicados para pacientes con otras condiciones, con la esperanza de que también sean eficaces para los chicos con trastorno del espectro del autismo. En general, ¿verdad? Los tratamientos deben evaluarse en casos únicos o se evalúan en series muy pequeñas de pacientes y esto va a dificultar la generalización de estos resultados para todo el colectivo. Entonces, ¿por qué hablamos antes de la comorbilidad? Si nuestros chicos presentan comorbilidad o asociación con otras tantas condiciones, ¿cómo van a servir un solo tratamiento, repito, para un cerebro tan neurodiverso? Cuidado con eso. Esto sin contar que algunas personas con TEA valoran su condición como una variante aceptable de la normalidad y no consideran, por tanto, que deban recibir tratamiento. Y aquí es una cuestión de derechos humanos, familias, es una cuestión de derechos humanos. Más adelante, por ejemplo, vamos a estar hablando del uso de marihuana en las personas con autismo y les voy a presentar toda una investigación al respecto, pero antes que eso, quiero que ustedes comprendamos juntos acá que cuando le damos alguna medicación o algún tratamiento a esa persona con autismo, tenemos que pensar también en los derechos de esa persona, en que esa persona quizás no está teniendo derecho a decidir qué es lo que hacen con su vida. Y eso no es bueno para nuestros hijos con autismo y nos convierte a nosotros en personas que respetamos esos derechos humanos que tienen nuestros hijos e hijas, aún siempre los van a tener, aun y cuando sean personas con una condición particular de existencia. Quiero pasar ahora a otro mapa del camino, porque quiero que notemos en este siguiente video una idea que anda por ahí todavía y que nos ha costado mucho quitar, y es
esa de concebir a las personas con discapacidad como enfermos que deben ser curados, como enfermos que deben ser únicamente protegidos y que no cuentan con derecho a tomar decisiones, a participar, a decir sí o a decir no. Tenemos que erradicar esa idea y por eso es que quiero compartir el siguiente video y les voy a pedir que por favor los que puedan cierren sus ojos y escuchen la letra de la canción. También es una película infantil, pero quiero que por favor cierren los ojos, los que quieran hacerlo, y escuchen muy atentamente la letra de esta canción. Y ojalá se oiga. Perdón, voy a configurar un momento el sonido para poder escuchar bien el video. ¿Ya se escuchó? Muy bien, me dice Esteban que ya se escucha. Ok. Me interesa mucho. Muy bien, me interesa mucho la letra de la canción. Esteban, ¿qué me recomiendas? ¿Lo vuelvo a poner? ¿O la profe Jimena que anda por ahí? Ok, espero instrucciones. Ok, que lo vuelva a poner. Ok, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Gracias por la comprensión a todos, que hace que el video no se escuche totalmente, pero les dejo de tareita escuchar la letra de esta canción que se refiere precisamente a esas antiguas formas. Muy bien, alguien ya lo pegó, qué maravilla, muchas gracias, profe Jimena, muchas gracias a la persona que lo pegó en el chat, qué lindos, muchas gracias. Después lo podemos ver, se los dejo de tareita. Vamos a continuar. Entonces, como les decía, algunas personas, ¿verdad? Valoran su condición de ser una persona con TEA como algo propio y digno de estar orgullosos de su condición. Y eso también es importante, hay que respetarlo, ¿verdad? Ahora, quiero enseñarles algo muy importante aquí, muy importante. Vean. Resulta que el Departamento Estadounidense de Salud y de Servicios Humanos hizo una lista, ¿verdad? Una clasificación de recomendaciones de las diferentes terapias que existen para el autismo en función del nivel de evidencias disponibles. ¿Cuál es la evidencia disponible que hay, verdad? ¿Cuál es la evidencia disponible que hay para decir que una terapia funciona o que otra no funciona? Entonces, este Departamento Estadounidense de Salud y Servicios Humanos dividió los niveles de evidencia en 4. Entonces, el 1A, la evidencia científica procede de metaanálisis de ensayos clínicos controlados y aleatorios, ¿verdad? Entonces, metaanálisis es cuando toman un conjunto grande de estudios y los juntan todos, ¿verdad? Y eso es muy valioso, eso es muy valioso. La evidencia 1B, la evidencia científica procede de al menos un ensayo clínico controlado y aleatorio. La evidencia 2A, la evidencia científica procede de al menos un estudio prospectivo controlado, bien diseñado, aunque no es sin aleatorizar. La evidencia 2B,
La evidencia científica procede de al menos un estudio casi experimental bien diseñado, es casi experimental. Evidencia 3, la evidencia procede de estudios descriptivos no experimentales, bien diseñados como estudios comparativos, de correlación, estudios de casos y controles, es decir, como por ejemplo, de tesis universitarias. La evidencia 3, ¿verdad? Y la evidencia 4, la evidencia científica procede de documentos u opiniones de expertos y experiencias clínicas de autoridades de prestigio. Esos son los niveles de evidencia y los niveles de evidencia a su vez tienen grados de recomendación, que son 3, ¿verdad? Vemos aquí los grados de recomendación. El A corresponde a los niveles de evidencias científicas 1A y 1B. Existe una evidencia buena con base en la investigación para apoyar esa recomendación, ¿verdad? Evidencia B corresponde a niveles de evidencia científica 2A, 2B y 3. Existe una evidencia moderada con base en la investigación para apoyar la recomendación. Y tenemos la evidencia C, ¿verdad? Acá, que corresponde al nivel de evidencia 4. La recomendación se basa en opiniones de algunos expertos o en un panel de consenso, ¿verdad? Entonces, la mejor evidencia de todas, por supuesto, sería la A, ¿verdad? Porque acá la evidencia de expertos, ¿verdad? Puede ser que algún laboratorio privado, alguna empresa privada, algún experto que trabaje en un laboratorio privado diga que sí, que las dietas libres de gluten y caseína sí son efectivas, ¿verdad? Pero es porque trabaja para una empresa X. Entonces hay que tener cuidado con las evidencias C. La mejor es la A. Entonces, ¿qué encontraron estos investigadores? ¿Qué encontraron estos investigadores estadounidenses? Bueno, ellos hicieron unas tablas. Hicieron unas tablas basados en estos niveles de evidencias anteriores, ¿verdad? Que les estaba contando. Entonces, valoraron los tratamientos. Vean qué interesante. Estos que están aquí son los tratamientos que no tienen evidencia de que sirvan para algo y ellos consideran, este Departamento de Salud de Estados Unidos, consideran que no deben recomendarse. Algunos de ellos los vamos a describir un poquito con más detalle más adelante. Entonces, sin evidencia y no recomendados, la terapia Doman de Lacato, los lentes de Irlen, la comunicación facilitada, la terapia psicoanalítica. Yo como psicóloga digo sí, jamás el psicoanálisis para personas con autismo, la terapia con secretina, terapia antimicótica, tratamientos con quelantes, inmunoterapia, terapia sacrocraneal y terapia asistida con animales. Esta última sé que a muchos les asombra. Ahora lo vamos a tratar con más cuidado, porque si bien es cierto que no causa daño, tampoco hay, la terapia asistida con animales, tampoco hay estudios serios que digan que causa un efecto positivo sobre el autismo. Y aquí quiero hacer la aclaración, pero más adelante voy a referirme a esto con más detalle. Están también los tratamientos que la evidencia es débil, pero que aún así, que hay una evidencia débil, pero que no son recomendados, ¿verdad? No son recomendados. ¿Cuáles son? Los siguientes: las terapias de integración auditiva, la integración sensorial, psicoterapias expresivas, todas esas ideas a veces geniales que se quieren usar con los chicos con TEA, pero que en realidad no se sabe si funcionan o no. Las vitaminas y suplementos dietéticos y las dietas sin gluten y caseína, ¿verdad? Muy bien. Sí, ahora por aquí me hacen la pregunta en un chat. También vamos a hablar de la terapia homeopática, ¿verdad? La terapia homeopática tampoco está comprobado que dé resultados para las personas con autismo. Yo sé que siempre tenemos mucha esperanza y muchas ganas de apoyar a nuestros hijos,
pero hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Esta idea nos la da nuestro compañero Esteban. Gracias, Estevitan. Sí, muy, muy bueno su aporte. Y acá vamos a ver también los tratamientos con evidencia débil, aunque sí son recomendados. Sí se han encontrado que sí dan algunos resultados positivos, aunque sea pocos, pero sí dan resultados. ¿Cuáles son? El entrenamiento o promoción en habilidades sociales, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, los pictogramas, ¿verdad? El lenguaje de señas, el sistema TEACH, la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Esto que ven aquí, el ISRS, se refiere a los recaptadores de serotonina, ¿verdad? En adultos con TEA. Hay una comorbilidad muy frecuente de las personas adultas con TEA a presentar depresión o trastorno bipolar. Entonces, el tratamiento con recaptadores de serotonina, que es un neurotransmisor que produce el cerebro y que tiene que ver con la regulación de nuestros estados de ánimo, ¿verdad? Entonces, estos recaptadores hacen que en nuestro cerebro haya una disponibilidad mayor de serotonina y entonces el estado de ánimo mejora. Entonces, esto se ha visto que sí funciona. También los estimulantes, con estimulantes se refieren a la Ritalina, ¿verdad? Específicamente a la Concerta, se ha visto pues que ha funcionado en pacientes con autismo y con trastorno por déficit atencional. Recuerden que ayer decíamos que neurobiológicamente, ¿verdad? En las rutas cerebrales de ambos trastornos están muy cerquita, ¿verdad? Y casi que comparten las mismas rutas cerebrales. También de los que sí se tiene evidencia y que sí se recomiendan porque se ha notado evidencia, pues son dos nada más. Las intervenciones conductuales, ¿verdad? Y aquí tiene que ver todo el proceso de crianza, todo el proceso educativo, todo el entrenamiento en habilidades sociales, en hábitos, en conductas adaptativas, ¿verdad? Vamos a lavarnos los dientes, vamos a bañarnos, vamos a recoger los juguetes, vamos a hacer fila, vamos a levantar la mano, vamos a esperar nuestro turno. Todo eso va a tener una influencia enorme sobre quienes van a ser nuestros hijos y nuestras hijas. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y un aporte, porque recientemente ustedes sabrán, algunas personas que me conocen, que yo tengo un hijo adulto, y yo me pongo a pensar que mi hijo adulto en este momento ha logrado trabajar y ser una persona útil a sí misma primero, ¿verdad? Por los muchos no que esta mamá humildemente le dijo, no, esto no se hace, esto no se toca, no se grita. Hubo muchos nos en el camino de mi hijo y hubo muchos sí también, muchos sí con mucho amor, pero hubo muchos no. Y yo creo que eso es importante, no tomar la condición del autismo como excusa para permitirles hacer a ellos conductas disruptivas o inadecuadas que no deben hacer. La educación es importante, el sello de la familia. No abandonemos a nuestros hijos, eduquémoslos con una disciplina serena, con apoyo conductual positivo, pero no los abandonemos, no les dejemos de decir que no, es importante, a este lugar no se entra comiendo, en este lugar no se corre, todo ese tipo de cosas son cuestiones educativas, intervenciones conductuales que ellos necesitan. Y por otro lado está la medicación, otro dice acá que recomiendan pues la risperidona. La risperidona, sí, digamos, en mi opinión profesional, personal, tiene efectos secundarios que hay que revisar, ¿verdad? Que hay que modular bien la dosis. Debe ser un profesional médico el que recete y el que module y calibre la dosis adecuada a la condición de nuestro hijo o hija, ¿verdad? Esta medicación no puede utilizarse en forma indiscriminada, ¿verdad?
por favor, ¿verdad? Por acá también me están enviando al chat un comentario importantísimo, importantísimo, ¿verdad? Igual, muchas gracias, Esteban. Me cuenta que hay algunas clínicas que están cobrando entre 500,000 y 1,000,000 por terapia de oxígeno hiperbárico, como algo milagroso que promete curar el autismo. Sí, también. Gracias, Esteban. Sí, es increíble todo lo que ofrecen. Por eso es que les agradezco tanto que ustedes hayan escuchado a quienes estuvieron presentes en el webinar 1, donde me escucharon hablar de neuronas y redes neuronales y sinapsis y migración neuronal. Ustedes no pueden creer que estos procesos se van a curar, entre comillas, con estas opciones que les presenta el mercado. ¿Qué funciona? ¿Qué sí funciona y que está comprobado? La atención temprana. Y la atención temprana no me refiero a estimulación temprana. Ojo, familia, no es eso. Porque la estimulación temprana se ha convertido en algo así como en un spa, ¿verdad? Es como algo carísimo, ¿verdad? Que cobran en algunos centros educativos privados y eso es estimulación temprana. No, no me refiero a eso. La atención temprana es todo el proceso de buscar diagnóstico rapidito, cuando el niño está pequeño, de no quedarnos con un no, porque a veces los doctores nos dicen todo va a estar bien, no se preocupe, no, acuda a otro doctor, busque el diagnóstico si tiene dudas para su hijo o para su hija, empiece a estimularlo, a educarlo, desde pequeñito, a entrenarlo en conductas adaptativas, aunque no hable, enséñelo a ir al baño. La teoría dice que el niño debe aprender a ir al baño una vez que diga palabras, pero los nuestros no, deben aprender cosas aunque no digan palabras, deben ir aprendiendo cosas. No se esperen a que digan palabras para empezarles a enseñar, deben de usar otras formas de comunicación. Eso va a contribuir a la plasticidad cerebral, es decir, a que nuestros hijos e hijas vayan desarrollando esas conexiones neuronales tan importantes, ¿verdad? ¿Qué funciona también? Apoyos educativos individualizados. Toda persona con TEA es única. Los apoyos que requiere uno no son los mismos que requiere el otro. Entonces debemos dar apoyos educativos individualizados. Recordemos eso. ¿Qué funciona y qué es tremendamente importante? La crianza y el acompañamiento de los padres. Las familias como coterapeutas. Las familias nos tenemos que convertir no me gusta la palabra, iba a decir especialistas, pero no, nos tenemos que convertir en ese apoyo oportuno y pertinente, ese apoyo capacitado. Las familias de las personas con autismo tenemos que capacitarnos, tenemos que tener conocimiento. La buena voluntad no es suficiente. Tenemos que capacitarnos, familias, para poder apoyar inteligentemente a nuestros hijos. Hay algunas terapias que voy a mencionar a continuación que andan por ahí también, ¿verdad? Que es importante revisar. Por ejemplo, los delfines que emiten ondas. Hay expertos que creen que bueno, que no tiene nada de malo esto, ¿verdad? Que someten a las familias y a los niños a las supuestas ondas que emiten los delfines, ¿verdad? Pero esto no tiene desde el punto de vista científico ningún sentido. Dice aquí el autor, ni existen esas ondas, ni hay que reparar nada. No se puede engañar así a la gente. Está el método Tomatis y otras terapias auditivas, ¿verdad? Acá uno de los mitos específicos en el caso del autismo es el de las terapias auditivas. Utilizan grabaciones sonoras muy diversas, música clásica, voces familiares, sonidos distorsionados. Muchas de estas terapias derivan del método Tomatis. Este es un francés que elaboró una teoría a mitad del siglo XX, según la cual las malas experiencias podían bloquear circuitos cerebrales, lo que a su vez alteraría el comportamiento.
y para remediarlo inventó un oído electrónico que supuestamente ponía remedio a un montón de problemas, desde la dislexia al autismo. Ven, otra hipótesis, ¿verdad? Vean que este señor Tomatis elaboró una teoría es que no está comprobado, ¿verdad? Y que esto podía mejorar desde la dislexia al autismo. Bueno, duda radical, acuérdense familia, duda radical. Ahora, una vez más, la comunidad científica tampoco avala este procedimiento, pero su éxito comercial ha sido grande y hoy en día hay unos 2.000 centros por todo el mundo que hacen negocio basados en esta teoría, en el desbloqueo de circuitos cerebrales. Bueno, en fin, también están las terapias de hormonas y células madre. La Fundación Foltra en Santiago de Compostela defiende el uso de la hormona del crecimiento para tratar diversos problemas neurológicos y se ha visto envuelta en algunas polémicas, ya que la ha aplicado incluso al autismo. La realidad es que no hay ensayos clínicos que avalen el uso de la hormona del crecimiento para este problema, ¿verdad? En este portal que ven aquí, es obligatorio registrar todos los estudios que se realizan en Estados Unidos y además recoge ensayos de todo el mundo, pero en este portal, ¿verdad? clinicaltrials.gov no aparece ni un solo estudio que compruebe que las hormonas y las células madre funcionan para el autismo. Una investigación publicada en el 2017, ¿verdad? Apunta incluso en dirección contraria. Parece que la hormona del crecimiento no tiene efectos positivos en autismo ni siquiera en animales. Para colmo, otro estudio apareció hace ya más de una década, indica que los niños con TEA tienen niveles superiores de hormona del crecimiento. Entonces, imagínense la contradicción, ¿verdad? Aunque las puede emplear un endocrino para tratar problemas de desarrollo, no hay evidencias de que para el autismo surtan efecto. Dentro de este tipo de tratamientos experimentales prohibidos en muchos países, destaca un caso, el de este centro, Excel Center, un centro alemán que ofrecía terapias con células madre por cantidades que rondaban los 20.000 euros para enfermedades como el Alzheimer, la parálisis cerebral y también para el autismo. Y tras la muerte de un niño de 18 meses al que le fueron inyectadas células madre en el cerebro y las secuelas que sufrió otro en un caso similar, tuvo que cerrar en el año 2011. En este mismo año, un informe del Instituto de Salud Carlos III desaconsejó a los padres de niños con TEA que recurrieran a este tipo de procedimientos por la falta de seguridad que aún existe en el salto de los resultados obtenidos en laboratorio hacia el ensayo con personas, a pesar de que sea un campo prometedor para tratar muchas enfermedades, ¿verdad? En países con menos controles como México y China, se siguen encontrando este tipo de iniciativas siempre que los padres estén dispuestos a pagar varios miles de euros. La lejía. Uy, familias, este es otra advertencia importante que tenemos que escuchar. Lejía contra supuestos parásitos, ¿verdad? Este señor de apellido Andreas Kalker, alemán, afincado en España, es el promotor del MMS o clorito de sodio, una lejía industrial desinfectante que algunos venden como remedio para casi todo y en su caso especialmente para el autismo. La información que ofrece comienza por la idea completamente refutada por la comunidad científica de que el autismo está provocado por las vacunas. A partir de ahí, también involucra supuestos parásitos intestinales desconocidos que habría que eliminar con un derivado del MMS que él llama CDS. Quien vende clorito de sodio por internet en pequeños botes que valen decenas de euros puede, ¿verdad?, ganar montones de dinero, ya que la materia prima es muy barata, es más rentable que la cocaína, dicen aquí, ¿verdad? Dice Daniel Coming de Autismo Diario
quien asegura recibir continuamente testimonios espeluznantes. El clorito de sodio es más rentable que la cocaína. Una madre me dijo, dice Daniel Coming, que gracias al MMS su hijo estaba expulsando a los parásitos, que lo veía por la sangre que aparecía en las heces del niño. Y Daniel Coming le tuvo que explicar que en realidad se estaba llevando o arrastrando la mucosa intestinal que lo estaba matando. Imagínense ustedes qué grave familias, ¿verdad? Están también los tratamientos con quelantes que provocan daños graves. Otro clásico de los engaños, ¿verdad? Es que los chicos con TEA están intoxicados con metales pesados en su organismo, ¿verdad? Que están intoxicados y entonces para eso se utilizan, ¿verdad? Estos quelantes. ¿De dónde vienen estos metales pesados? También culpan a las vacunas. Un padre de familia mandó un análisis según el cual su hijo tenía en la orina 200 veces más arsénico que los niveles normales. Esto es absurdo, dice el autor de este artículo, porque las vacunas no contienen arsénico. Pero le dije que si fuera cierto, el niño tendría que estar muerto. Así que le hicieron otra prueba y los resultados fueron normales. ¿Saben cuál es el problema, familias? Y lo dicen acá, y acá en Costa Rica hay gente ofreciendo hacer estas pruebas para detectar este tipo de cosas en nuestros hijos. Y esta gente está engañando a nuestras familias. Ellos saben quiénes son y saben a quién me refiero. El problema es que siempre envían las muestras al mismo laboratorio de Estados Unidos y sin ninguna cadena de custodia. Cuando reciben estos resultados, les dicen que tienen que someterse a una terapia de quelación que solo se aplica en situaciones extremas de intoxicación, en un hospital y con un estricto control clínico. Por favor, familias, desconfíen de esto, sobre todo si tiene un alto costo económico. La prioridad, les aseguro que no es la salud de nuestros hijos, es la ganancia económica de esas personas. Y acá en Costa Rica ya existen grupos de esas personas. Es importante también, dice aquí, que hay una organización estadounidense que trata de combatir estos fraudes contra la salud y ha denunciado que se falsifican los diagnósticos de intoxicación, familias y profesionales que hoy nos acompañan, para que las familias inicien el tratamiento. Según un estudio publicado en el 2013, un 7% de los niños con autismo ya se ha sometido a esta terapia. Los padres compran productos quelantes en otros países y se los administran tal y como les indican en los grupos de Facebook. Los daños pueden ser graves e irreversibles porque el cuerpo se desmineraliza y se descalcifica. Ha habido casos de hipocalcemias severas, es decir, niveles de calcio muy bajos, y los niños que solo eran niños con autismo se enferman de verdad. Pero esto no termina todavía, familias y profesionales que hoy nos acompañan. Hay todavía más engaño y confusión para las familias con TEA, que lo que buscamos es el desarrollo, el mejor desarrollo para nuestros hijos e hijas. Hay remedios naturales o alternativos, ¿verdad? Que se utilizan como pseudoterapia, ¿verdad? Que prometen resultados para el TEA. La homeopatía no te va a curar, pero al menos no te hará malo, le dicen a alguna gente, lo que conversábamos ahora, ¿verdad? Porque es agua y azúcar. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Quienes han leído a José Ramón Alonso, profesor de la Universidad de Salamanca, investigador del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, ¿verdad? Y él tiene un blog personal también donde analiza este tipo de pseudoterapia, desde flores de Bach al cannabis, y sus conclusiones son las mismas siempre. Faltan evidencias que las hagan recomendables. Hay decenas, la mayoría son absurdas y algunas peligrosas. El problema es que los padres quieren creer. Sí, los papás queremos creer, pero papás, no hay resultados sin esfuerzo duro. No existe la sustancia mágica que nos vaya a resolver el problema.
es nuestra lucha diaria, nuestra labor de crianza y de educación la que va a sacar a nuestros hijos adelante. Y ahora bien, vamos a hablar del uso de la marihuana y del autismo. Esto es importantísimo porque recientemente yo sé que por ahí, ¿verdad? Que por ahí pueden haber personas que anden recomendando, ¿verdad? En los diferentes chats de las familias, el uso de la cannabis y de muy diversas formas, ¿verdad? Y esto hay que revisarlo con cuidado. Los efectos de la marihuana comúnmente son la relajación, la euforia, la sociabilidad, la mayor percepción de lo que nos rodea, una sensación de que el tiempo se detiene, disminución del dolor y aumento del apetito. Pero por otro lado también puede producir ataques de paranoia, ataques de ansiedad, irritabilidad, fallos en la memoria a corto plazo, dificultades para la atención y para el juicio y razonamiento, y una pobre coordinación y equilibrio. Los efectos fisiológicos incluyen taquicardia, hipertensión, sequedad de boca y garganta y enrojecimiento de los ojos, ¿verdad? Entonces, estas consecuencias van más allá de lo que mucha gente defiende como pues, medicina natural. Hay numerosas evidencias que asocian el consumo de cannabis a cambios adversos físicos, neurocognitivos, psiquiátricos y psicosociales, algunos de los cuales parece ser que son irreversibles. Distintas organizaciones médicas prestigiosas han señalado al cannabis y sus derivados como temas preocupantes en salud pública y se oponen a avanzar en su legalización. La cannabis cruza la placenta, ¿verdad? Cruza la placenta y hace que actúe sobre el desarrollo natural del feto. La exposición prenatal al cannabis está asociada con hiperactividad, impulsividad y problemas de atención en la infancia. A largo plazo, que se ha visto con el uso con el consumo de cannabis, bueno, en la adolescencia, una caída del cociente de inteligencia, algo que no se restaura después de un periodo largo de consumo. Aquí hay una pregunta. Una chica pregunta sobre un examen que ofrecen que se llama ácidos orgánicos. Gracias, Esteban. Sí, eso entra dentro de lo que dijimos anteriormente. Este tipo de exámenes para ver si el organismo tiene sustancias tóxicas, ¿verdad? Este término ácidos orgánicos, ¿verdad? Pues en realidad son términos incluso hasta mal utilizados. Quiero advertir, ¿verdad? Métanse a Google y pongan ácidos orgánicos. Por favor, desconfíen de este tipo de exámenes. Por Dios, estos no son exámenes que se piden para las personas con autismo. Por favor, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con el autismo. Un chico o una chica con autismo puede ser alérgica a la leche, a las fresas, al maní, a los camarones, al pescado, pero como usted o como yo, que podemos ser alérgicos o no nos caen bien ciertos alimentos, pero eso no tiene que ver con la condición de presentar autismo y lo están asociando para ganar dinero y para confundirnos. Entonces mi respuesta a ese examen de ácidos orgánicos es que consulte con un neurólogo o un neurodesarrollista, pero de mi parte, como profesional, como psicóloga, le puedo decir que eso está completamente errado para el autismo. Continuamos. Hay un efecto resaca del consumo de cannabis con efectos que duran al menos un día después del último consumo y algunos cambios sutiles que se detectan incluso un mes más tarde en adolescentes. ¿Por qué? ¿Por qué resalto esto, familias? Porque nuestros chicos con TEA, esos padres de familia que le están dando cannabis o derivados de cannabis a los chicos con TEA, esto es en contra de la voluntad de los chicos con TEA. Quiero que me entiendan eso. Aquí estamos violentando derechos de las personas.
porque esto no se ha comprobado que sea un medicamento, no es una medicina. Entonces estamos violentando los derechos humanos de esa persona. Efectos adversos sobre la atención, coordinación y percepción, ¿verdad? Se ha demostrado también la mayor probabilidad de que existan accidentes de tráfico en personas que conducen bajo los efectos del cannabis, ¿verdad? Lo cual es sumamente peligroso. También algo que tenemos que tener muy en cuenta, advierten los investigadores, es el hecho de la fecha de inicio del consumo, para evitar el consumo durante embarazo y adolescencia, ya que son dos épocas de la vida cruciales del desarrollo cerebral. Entonces, la exposición del feto al cannabis durante el embarazo o consumir cannabis durante la adolescencia va a traer consecuencias en la vida adulta. Tal vez no se vean inmediatamente, pero a largo plazo va a haber consecuencias en la salud de las personas, ¿verdad? Parece ser que el consumo de cannabis en la adolescencia, y eso sí lo sabemos, el IAF habla muchísimo de cómo una adicción menor va a causar una adicción mayor posterior, ¿verdad? Los consumidores habituales de cannabis presentan problemas cognitivos, en particular aquellos que se iniciaron en su consumo durante la adolescencia. Sin embargo, hay grupos activistas que promueven el uso en redes sociales, tales como que ven acá, ¿verdad? Cuyas siglas son MAMA, ¿verdad? Algunos de estos grupos señalan en su apoyo resultados de investigación, pero de nuevo, estos resultados son en animales que no han sido extrapolados los estudios con seres humanos. El consumo con fines terapéuticos es legal en diferentes países: Alemania, Austria, Canadá, Finlandia, Holanda, Israel, República Checa y España. Pero esto parece ser una excusa, ¿verdad? Se ha hecho una revisión, ¿verdad? Los investigadores han hecho revisiones de qué ha ocurrido con esto entre 1975 y 2015, ¿verdad? Y han analizado que si bien la cannabis se ha utilizado para el dolor crónico o el dolor asociado al cáncer o los problemas de insomnio o la pérdida de apetito en las personas con SIDA o trastornos musculares asociados a la parálisis cerebral, la mayoría de los estudios mostraron solo leves mejorías, pero que en realidad, si analizábamos los datos, esto no era significativo a nivel estadístico, que la diferencia era nula o mínima o no relevante, ¿verdad? Otros estudios analizaron el uso de marihuana en personas con fibromialgia, depresión, trastornos de ansiedad, neuropatías asociadas a artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Y de nuevo, no encontraron ninguna evidencia de que funcionara y de que mejorasen sus síntomas. El Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, el centro de investigación más potente del mundo en este tema, ha declarado que, hasta el momento, los investigadores no han llevado a cabo suficientes ensayos clínicos a gran escala que muestren los beneficios de la planta que muestren que los beneficios de la planta de marihuana superan los riesgos para los pacientes que supuestamente van a tratar. No hay evidencias científicas sólidas de que la marihuana u otros derivados del cannabis tengan virtudes medicinales. Más aún, otro aspecto que los estudios sobre el uso médico del cannabis han mostrado es que los pacientes que la consumen tienen un riesgo mayor de efectos secundarios como trastornos renales, hepáticos y psiquiátricos. En la situación actual no puede recomendarse, dada la escasez de evidencias favorables y los datos mucho más claros y abundantes sobre efectos secundarios peligrosos, el uso de derivados del cannabis para los trastornos del espectro del autismo. Muy bien. Otra de las terapias que se proponen para el autismo, se venden por ahí, es la inmunoterapia.
esta propuesta lo que nos dice es que el autismo está asociado con un problema inmunológico y por eso se le administra a los chicos con TEA inmunoglobulina intravenosa. Actualmente no existe ninguna revisión sistemática, o sea que nadie está haciendo estudios, familias, sobre este tipo de terapia. Vean qué grave, se está aplicando y nadie está revisando si esto funciona o qué efectos causa o qué está pasando y se está experimentando con niños y niñas con TEA. Yo quiero transmitirles mi preocupación al respecto. Algunas personas piensan que yéndose al exterior o que yendo a Europa o yendo a otro país, sus hijos con autismo pudieran estar mejor. A mí esto me pone muy triste porque las familias con menos recursos creen que si tuvieran más dinero, sus hijos con autismo pudieran estar mejor. Y vieran que no se trata solamente de dinero. Hay muchas cosas pequeñas que podemos hacer y no tan pequeñas que podemos hacer en nuestra vida diaria, en la educación con nuestros hijos. No tenemos que ir hasta Europa, familias, no tenemos que pagar grandes cantidades de dinero. Hay cosas que podemos hacer que sí, que implican más trabajo. Claro que sí, que implican ser más creativos. Claro que sí, pero sí pueden hacerse. No caigamos en manos de estas personas que ofrecen estas falsas terapias a cambio de grandes cantidades de dinero. Otra terapia es la terapia sacrocraneal. Esta terapia se caracteriza por la manipulación, es decir, hay una compresión, ¿verdad?, de estructuras óseas, cráneo, columna, pelvis. Esta terapia dice que con ese tipo de tracción y compresión en esas partes del cuerpo, se reduce la hiperactividad y que mejora la comunicación de los pacientes con TEA. La revisión sistemática no encuentra evidencia de eficacia de esta terapia para ningún tipo de trastorno. Y lo leo despacito. Para ningún tipo de trastorno. Las guías de buena práctica, ¿verdad? Existen, afortunadamente, hay profesionales serios que hacen guías de buenas prácticas para determinadas condiciones. Existen guías de buenas prácticas para los trastornos del espectro del autismo que construidas por gente muy responsable y muy respetuosa del desarrollo de las personas con autismo que sería bueno que consultáramos, ¿verdad? Y una de estas guías, que es la guía práctica de Ontario y otra guía práctica de Sydney, señalan que no existen estudios experimentales que permitan recomendar su uso en los pacientes con TEA. Este grupo de estudio de donde tomé la información insiste en que esta terapia no concuerda en modo alguno con los datos conocidos sobre la etiopatogenia del autismo, es decir, sobre las causas del autismo. Claro, por Dios, que va a tener que ver la tracción y compresión del cráneo, la columna y la pelvis con el origen del autismo. Entonces, familia, yo espero que ustedes puedan distinguir lo absurdo de estas propuestas. También alerta de que existen informes de lesiones generadas por este tipo de manipulaciones en la infancia, por supuesto. Otra terapia que anda por ahí también, y que aquí en Costa Rica también se ofrece productos para esto, es la terapia antimicótica. Se ha planteado que por motivos diversos, ¿verdad? Por ejemplo, el exceso de administración de antibióticos, se produciría un aumento de infecciones por hongos en el intestino, las famosas cándidas, que ejercerían un efecto lesivo sobre la pared intestinal, de manera que se vería alterada la absorción y se permitiría el paso de sustancias, otra vez neurotóxicas, vinculadas al autismo.
Y dice aquí el autor, no existen revisiones sistemáticas de estas terapias. Las guías de buena práctica para el autismo, la de Nueva York, la de Ontario y la de Sydney, concluyen que no existe evidencia que justifique su recomendación y alertan del riesgo asociado a la administración de medicamentos antifúngicos. El grupo de estudio coincide con la recomendación citada e indica que únicamente en caso de que de veras exista una infección por cándida demostrada, entonces hay que aplicar un tratamiento de este tipo. Pero el autismo no encuentra relación directa con la presencia o no en el intestino de este tipo de hongos. Y llegamos acá, donde yo sé que hace un ratito es probable que haya generado algunas dudas acá. Las terapias asistidas con animales. Si bien es cierto, los medios de comunicación nos informan sobre, ¿verdad?, sobre el supuesto interés de utilizar animales en el tratamiento del autismo, delfines, perros o caballos. Y a pesar de lo atrayente que puede ser este tipo de noticias, no existe todavía ninguna revisión sistemática que apoye científicamente el uso terapéutico de animales en esta población. De hecho, esta terapia no aparece en ninguna de las guías revisadas. Se considera exagerado hablar de un posible efecto específico de los animales en las personas con autismo y señala que la relación con ellos puede resultar agradable, igual que para el resto de las personas. Y también se insiste, y oigan esto, familias y profesionales, en que las personas son los mejores agentes terapéuticos para los pacientes con TEA. Las personas son los mejores agentes terapéuticos para los pacientes, para las personas con TEA. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero que entendamos aquí algo. Es muy bonito, es muy útil, es muy sano el tener contacto con la naturaleza y con los animales. Por supuesto que si una mamá, un papá llevan a su hijo a terapia asistida con algún animal, ya sea un perro, ya sea un caballo, por supuesto que esa actividad va a ser lúdica, va a ser también de aprendizaje, como para cualquier niño. Aquella familia va a mejorar su estado de ánimo, el niño va a mejorar también su estado de ánimo, va a hacer ejercicio, va a participar de una actividad donde probablemente la vaya a disfrutar y eso vaya a mejorar su estado general. Y eso es sumamente valioso y no estoy diciendo que no lo hagan. Lo que estoy diciendo es que en donde está el error es en creer que alguna terapia específica con algún animal va a sanar o a curar, entre comillas, las características del autismo. Es ahí donde está el error. Aquí los estudiosos, los investigadores dicen que estas actividades con animales van a beneficiar a todos los niños en general, incluyendo a los niños con autismo, pero no en el autismo, sino en ese espacio de recreación, de esparcimiento que ocupamos todas las familias y nuestros hijos también. Entonces, quiero hacer esa aclaración. Y sí, concuerdo con el autor cuando dice que las personas somos los mejores agentes terapéuticos, las familias somos los mejores agentes terapéuticos para nuestros hijos e hijas con autismo. Otra terapia que anda por ahí también, ¿verdad? Que ya la vimos hace un ratito, que fue la terapia con quelantes. Creo que puse esto acá porque había algo importante. Ajá, aquí está. Quiero también recordarles o informarles que esta terapia se utilizó en el pasado para tratar problemas cardiovasculares, pero que no se obtuvieron ni siquiera los resultados deseados. Eso es lo que tenía que acordarme de informarles, ¿verdad? Se usó para problemas cardiovasculares, pero nunca se obtuvieron los resultados deseados. El método
Doman de la Cato, ¿verdad? Este sí estaba en la lista anterior, ¿verdad? De los no recomendados, este era uno de los no recomendados. Este tipo de terapia defiende que mediante manipulaciones, movimientos y ejercicios físicos del cuerpo se van a reparar las vías nerviosas que pueden estar dañadas. Es un tipo de tratamiento intensivo de alto costo económico y se ha propuesto para múltiples problemas del desarrollo, incluidos los TEA. Dos guías de buenas prácticas, la de Ontario y la de Sydney, revisaron esta terapia y concluyen que ni siquiera concuerdan con el conocimiento neurológico actual y que no existe evidencia que demuestre su eficacia. El tratamiento no ofrece ninguna virtud especial. No se han demostrado los beneficios, ¿verdad?, que de veras defienden los que la proponen, y puede resultar altamente perjudicial en algunos casos por la enorme presión a la que se somete la familia. Vean qué grave. Tenemos también acá los lentes de Irlen. Los lentes de Irlen son unas gafas individualizadas también con lentes de colores que estarían diseñadas para contrarrestar una supuesta hipersensibilidad a ciertas ondas luminosas que serían responsables de trastornos como la dislexia o el déficit de atención. Su uso en el autismo, ¿verdad? Lo motiva un efecto anecdótico, es decir, anécdotas de un reducido número de pacientes. Cuando las guías de buena práctica revisan el tema, por ejemplo, otra vez la de Sydney y la de Canadá, ¿verdad?, concluyen que no está demostrada su eficacia, ¿verdad? Es decir, estos pocos estudios que se hacen al respecto, ¿verdad?, tienen serias carencias metodológicas. Sin embargo, estos estudios con estas carencias metodológicas dicen que sí, que hay mejoría en la orientación visual y la atención. De nuevo, la utilización de este tipo de terapias, ¿verdad?, nos aleja del conocimiento actual acerca de las personas con trastorno del espectro del autismo. Aquí comparto con ustedes, ¿verdad? Comparto con ustedes el primer título, ¿verdad? Para que lo busquen, por favor, los promotores de falsas terapias contra el autismo, y así se aprovechan de los padres. Y también este otro link, que por favor le tomen foto, vean que es del 15 de junio del 2020, ¿verdad? Donde se habla de cannabis y autismo, una llamada a la prudencia, una llamada a la prudencia. Entonces, leamos, informémonos, familias, porque sí es muy, muy importante que nosotros no dejemos que nos atrapen estas personas que quieren lucrar con las familias con TEA y que no tienen como prioridad realmente el desarrollo integral de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y también les recuerdo que esto es un asunto donde están involucrados los derechos humanos, ¿verdad? Esto es un asunto donde están involucrados los derechos humanos y no podemos permitir. Profesora, disculpe, se le fue el audio. Se desactivó el micrófono. Gracias, listo, gracias, Esteban. Sí, gracias. Ahora sí me escuchan. Sí. Voy a dedicar estos últimos minutitos que nos quedan por si alguien necesita hacer una pregunta en particular, y con mucho gusto sobre lo expuesto, ¿verdad? Una pregunta sobre lo que expuse, y me encantaría poder responder
a esas preguntas. Entonces, me encantaría que me enviaran esas preguntas y poder responderles en este momento. No sé, Esteban, si te las envían al chat, ¿verdad? ¿Alguien que tenga alguna pregunta en particular? Muy bien, ¿alguien quiere enviarme un correo? Sí, claro. Voy a dar mi correo con todo gusto. Mi correo es apoyateacr@gmail.com. Sí, por acá me dicen Ana Vargas, los chicos que están en el sistema de salud de la Caja son medicados por años sin seguimiento ni actualizaciones. Sí, es cierto, la medicación debe ser suspendida cada 6 meses y revisada. ¿Mm? Muy bien, aquí me hacen una pregunta de la terapia ocupacional. Sí, la terapia ocupacional está dentro de las intervenciones conductuales que sí funcionan. La terapia ocupacional es sumamente útil para las personas con trastorno del espectro del autismo. Sí, muy bien, Profe, muy bien. disculpe, y aquí me Sí, gustaría hacer la pregunta. En el caso de nosotros, profesionales en recursos humanos, ¿verdad? Tratamos con una gran diversidad en los entornos laborales. Bueno, ¿qué recomendaciones podría darnos a nosotros? Porque ya hay muchas veces dentro de nuestro currículum formal no está esto y la realidad es otra cosa, ¿verdad? La diversidad es muy grande en el campo laboral. Sería excelente que nos diera por lo menos algunos tips o algunos consejos. Gracias. claro, claro, gracias Esteban, a usted. Sí, en lo que es el área laboral es muy importante, Esteban, y a todos los que nos están escuchando. Como dijimos antes, recuerden que cada persona con TEA es única. Entonces, va a ser fundamental hacer una buena labor de entrevista, tanto con la persona con TEA, ¿verdad? Y también con su familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia es la que lo conoce, es la que conoce al chico o a la chica y le va a dar la información que ese empleador, ese profesional en recursos humanos va a necesitar. Entonces, es valiosísimo, Esteban, la entrevista al chico y a la familia, qué apoyo requiere, qué necesita, por ejemplo, mire, cómo se comporta usted en los temblores, por ejemplo, qué necesita usted si hay un temblor, ¿verdad? Preguntas muy simples, muy directas. Mire, cómo se comporta el chico si se va la luz, ¿verdad? Y hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Ahora con el COVID, por ejemplo, Esteban, muchos trabajadores con TEA tienen hipersensibilidad a las texturas y entonces por ejemplo, el alcohol en gel, a algunos de ellos no les gusta. Entonces hay que buscar alternativas, digamos, para cada situación, pero sí se encuentran alternativas. El asunto es tener la disposición, la voluntad del empleador, ¿verdad? De hacer los ajustes para apoyar el trabajo de aquella persona con TEA. Por ejemplo, los chicos que van a hacer también, los chicos que se van a graduar ahora y tienen que hacer su práctica profesional, ¿verdad? Bueno, no sé ahora de qué manera la van a hacer por la situación del país, pero cuando volvamos, Dios mediante, a nuestras actividades regulares, ¿verdad? También esos chicos que hacen práctica profesional de los colegios vocacionales requieren los apoyos pertinentes para realizar esa práctica. Hay una diferencia aquí importante entre independencia y autonomía, que se confunde mucho, ¿verdad? Uno puede ser dependiente de los apoyos, o más bien, perdón, las personas con autismo pueden depender de los apoyos para lograr ser autónomos.
Y espero que me entiendan la diferencia, ¿verdad? Podemos depender de los apoyos para lograr ser autónomos. No es que vamos a ser independientes de los apoyos para ser autónomos. Esa es la confusión que a nivel educativo y a nivel laboral existe. No, la persona con autismo depende de los apoyos para ser autónomo. Y perdonen que repita tanto, pero es que es como decirle, por ejemplo, a una persona ciega, usted ya no va a utilizar el bastón porque ya usted aprendió a dónde están todos los huecos de la calle. Y perdónenme la comparación, si hay alguna persona ciega escuchándome, pero es que no tengo otra forma de que me entiendan. A veces se le quitan los apoyos a las personas con autismo cuando en realidad lo que se ocupa es que estos apoyos vayan transformándose a lo largo del tiempo, ¿verdad? Porque van a ser diferentes de acuerdo con la edad de las personas, pero apoyos siempre van a ser requeridos. Y a nivel laboral, estos apoyos siempre van a ser requeridos, ¿verdad? Aquí veo que me están preguntando sobre la comunicación, Silvia Burgos, para entender y manejar la comunicación a nivel familiar. Sí, ahí es muy importante desde pequeños, ¿verdad? La observación, Silvia. Observen familias, observen y enseñen a asignar, enseñen si el chico todavía pues no desarrolla el lenguaje oral, es importante enseñar a asignar, a comunicarse por medio de signos simples. Es importante establecer alguna forma de comunicación alternativa. Los pictogramas son muy importantes, las agendas visuales, pero la comunicación es importante, es importantísimo, es lo primero que debe existir, ¿verdad? Me preguntan qué apoyos ofrece el país para lograr esa autonomía. Noelia, por los apoyos tenemos que seguir luchando. Por los apoyos empiezan con la familia como usted, Noelia, que vino a esta capacitación. Usted se capacita y la inclusión nace de las familias hacia la sociedad, porque nosotras nos capacitamos y salimos a la calle a exigir los apoyos para nuestros hijos. No es que los apoyos vienen del gobierno y del Ministerio de Educación para abajo. No, familias. Las leyes están y tenemos una legislación hermosa, robusta. Ahí están las leyes que nos defienden. Pero, ¿quién se lee la ley? Nos informamos de la ley, no la leemos, no nos informamos y entonces no hacemos cumplir los derechos para nuestros hijos. Los derechos vienen de abajo hacia arriba. Luchamos desde las familias pequeñitas, humildes, hacia arriba, denunciando, solicitando los apoyos, no cansándonos, no quedándonos calladas, no deprimiéndonos, no yéndonos a llorar a la casa. Tenemos que luchar, tenemos que asistir a estas actividades educativas. No se me aíslen, no se me queden solas, familias. Participen, infórmense, pero infórmense bien. No mal informadas, sino bien informadas, ¿verdad? Claro. Acá me habla una terapeuta de lenguaje y sí, me dice que la terapia de lenguaje es muy importante. Claro, Natalia, claro que sí. Lo que ocurre es que la terapia de lenguaje para el niño con autismo no debe estar enfocada en el desarrollo del lenguaje verbal. Eso es un error. Vos como terapeuta me entendés. La terapia del lenguaje del niño con autismo debe estar enfocada en la comunicación, en formas alternativas de comunicación y en la pragmática del lenguaje, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Aquí me preguntan si hay algún proyecto simulado de habilidades productivas. No, por el momento no, pero como les dije anteriormente, también depende de nosotros los papás. Tenemos que recurrir a instancias educativas, a solicitar estos proyectos. Papás, no se queden con los bracitos cruzados, ¿verdad? Tenemos que pedirlas, solicitarlas, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Muy bien todas sus preguntas. Me piden a dónde acudir para diagnosticar un chico. Vayan a la Caja Costarricense del Seguro Social, vayan al Hospital de Niños. El Hospital Psiquiátrico tiene un súper equipo. El Hospital de Heredia tiene una clínica de autismo muy buena, muy buena. Sí, vayan primero con la Caja del Seguro Social tiene la obligación de estar capacitada para poder diagnosticar. Muy bien. Sí, muy bien, Jorleni dice, perdamos el miedo a pedir los apoyos. Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Aquí siguen las terapeutas de lenguaje participando. Qué bueno. Sí, sí, hay que elegir el mejor método de comunicación. Muy bien. Voy a irme hacia atrás. Claro, claro, Cindy. Hola, Cindy. Qué bueno verte por aquí. Es importantísimo trabajar sus fortalezas. Claro que sí, más que sus deficiencias, sus fortalezas. Claro. ¿Cuándo? Muy bien, Jacqueline, si no te están dando los apoyos en el hospital de San Carlos, tenés que recurrir a la instancia de ese hospital a poner la queja en Contraloría de Servicios que no te están dando. Eso es el primer paso. Busca algún grupo de familias en San Carlos que te apoye, que te dé ese apoyo para seguir reclamando por tu parte esos apoyos, pero tenés que informar que no te están dando los apoyos. Jacqueline, sí es lamentable, yo sé que eso ocurre en los hospitales, ¿verdad? Sí, Kenneth, te estoy leyendo, sí, tuviste que acudir a medicina privada porque en la clínica de Atillo no te respondieron, sí, hay mucho desconocimiento de los médicos en general, es cierto, es cierto. Sí, muy bien. Sí, la atención temprana, me escribe Sandra Sevilla, claro, Sandrita, la atención temprana es fundamental, fundamental. Hola, Rocío, claro, claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Por aquí me habían hecho una pregunta. Jessica Guadamuz, ¿se debe aplicar un apoyo educativo a un estudiante en el sistema educativo con algún grado de TEA? Bueno, el enfoque de educación inclusiva, Jessica, los derechos de los estudiantes establecen que sí, que se debe, que es el personal docente, ¿verdad? El comité de apoyo de cada centro educativo, el que debe valorar cuáles apoyos educativos requieren los estudiantes, de acuerdo con su perfil, ¿verdad? El docente observa a ese estudiante y determina cuáles apoyos educativos. Las familias deben exigir ese derecho, deben exigirlo, ¿verdad? Respetuosamente, pero es un derecho de los chicos y de las chicas. Como dije, los apoyos y las leyes están, pero si los padres no luchamos por hacerlo realidad, nada va a ocurrir. Tenemos que luchar, familias. Me están preguntando que si pueden ver el webinar de ayer. Sí, claro, ahí quedó grabadito en el Facebook. Pueden verlo, ahí está. ¿Cuánto tiempo debe de esperar un padre para determinar que un medicamento es el correcto? Bueno, familias, aquí hay que ser muy observadores, ¿verdad? Si un medicamento está provocando un tic o una reacción muy adversa, no hay que esperar, hay que inmediatamente suspenderlo y llevarlo donde el doctor, llamar al doctor y decirle que ese medicamento le está causando, ojalá con foto y con video de Idalia. Es bueno tomar fotos y videos de lo que hace el medicamento en nuestros hijos para que el doctor observe, porque eso hay que cambiarlo, ¿verdad? No hay que esperar, o sea, en cuanto usted vea una reacción adversa, por favor infórmele al doctor, ¿verdad? Eso es importante.
psiquiatra de la caja, dice Bepsi. Hola Bepsi, me dijo que el TEA siempre implica un retraso cognitivo y cuando ese retraso no está presente, entonces se trata de Asperger, eso es cierto. Bueno, hoy en la mañana, por cierto, me entró una consulta de este tipo de Bepsi. Ya el término de síndrome de Asperger dejó de existir desde el año 2013. Ahora se trabaja bajo el concepto de espectro del autismo. Las personas con Asperger estarían en el nivel 1, la dimensión 1 del espectro, ¿verdad? Es decir, la dimensión con menos requerimientos de apoyo. Sin embargo, la Caja Costarricense del Seguro Social todavía no trabaja en muchos sectores con el concepto de espectro. Todavía está con la nomenclatura vieja. Y yo humildemente le puedo decir que TEA que eso está erróneo, lo que le está diciendo ese psiquiatra es erróneo. El TEA no siempre implica un retraso cognitivo. Recuerde que por eso somos espectro. Hay chicos con autismo, ¿verdad? Con habilidades cognitivas muy fuertes y hay chicos con TEA con habilidades cognitivas que requieren más apoyo, ¿verdad? Pero lo que te está diciendo este psiquiatra, pues es incorrecto de acuerdo con el estado actual del conocimiento. Claro, claro, Mildred Campos aquí nos habla de el consentimiento informado, claro, para darle, hacer alguna investigación, algún tratamiento médico en seres humanos, debe existir el consentimiento informado. Y eso es lo que algunos de estos estudios, ¿verdad? De estas pseudoterapias, falsas terapias, es lo que no tienen precisamente, ese consentimiento informado. Ni siquiera lo utilizan, por eso es que no son reconocidos, es una de las causas que no sean reconocidos como estudios científicos. Gracias, Mildred, sí. Priscila Montoya me pregunta si la logoterapia ayuda a las personas con autismo. Priscila, sé que sos seguidora de Víctor Frank, ¿verdad? El creador de la logoterapia. Víctor Frank siempre dijo que que su estrategia también servía para utilizar estrategias cognitivo-conductuales. Él lo escribió, ¿verdad? Dijo, la logoterapia puede asociarse con estrategias cognitivo-conductuales. Entonces, te contesto de esta forma. Si la persona con TEA está en un nivel del espectro con menos requerimientos de apoyo, los apoyos van a parecerse más a los apoyos utilizados para personas neurotípicas. O sea, vos como psicóloga medís en qué nivel del espectro está la persona y puede ser que algunas estrategias logoterapéuticas te funcionen si esa persona tiene el nivel de comprensión de teoría de la mente, y vos me entendés, de teoría de la mente, entonces podés usar estrategias logoterapéuticas, pero tendría que tener habilidades en teoría de la mente. A eso me refiero, Priscilita. Espero haberte contestado. Me hacen una pregunta del 90%, pero no la entiendo. Tati Rodríguez, no entendí la pregunta. ¿90% de qué? No la entendí. Si me la pueden volver a mandar, yo les agradezco. Vamos a ver, 90%, por aquí voy. Entonces, como dije antes, familias, nuestros hijos e hijas pueden ser alérgicos a alimentos, puede ser que algunas cosas no les caigan bien, ¿verdad? Pero, ok, aquí me están aclarando que es por una cuestión, dice la profesora Jimena, de los celíacos, un 90% de celíacos. Bueno, como ustedes saben, dice que, bueno, que ya, vamos a ver,
que un 90% dentro del espectro TEA son intolerantes al gluten. Silvia, eso no está comprobado, eso no hay ningún estudio que diga serio, ¿verdad? Puede ser que haya por ahí información en los Facebook o en alguna página, pero digamos no hay ningún estudio que compruebe que dentro del espectro el 90% son intolerantes al gluten. No, lamentablemente tengo que decirte que no, y continuamos buscando, ¿verdad? En eso consiste nuestro trabajo, no solo yo, sino otro grupo de personas que me acompañan en mi trabajo, ¿verdad? Como la profesora Jimena, seguimos buscando respuestas con respecto a eso y seguimos muy pendientes para informar a las familias. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? No hemos encontrado que esta información sea cierta. Hay que tener cuidado con esas aseveraciones, ¿verdad? Uh-huh. Sí, aquí me hablan de la integración sensorial. Voy a hacer una aclaración, Laura Chacón, ¿cómo está? Claro, Laura, la integración sensorial es un proceso neurobiológico que realizamos todos los seres humanos, ¿verdad? Usted y yo hacemos integración sensorial, y utilizamos, ¿verdad? Todo nuestro sistema interoceptivo y propioceptivo, ¿verdad? Claro que sí, yo entiendo a lo que usted se refiere. La estimulación sensorial es diferente de la integración sensorial. La integración sensorial es un proceso que está alterado en las personas con TEA. Sí, ajá. La estimulación sensorial es una estrategia, es una terapia, ¿verdad? Propuesta. Esa estimulación sensorial es lo que está cuestionada, ¿verdad? Lo que está cuestionado, que todavía pues no hay resultados en concreto. Tal vez usted desde su profesión sí observe resultados. Lo que quiero decir con esto es que a nivel científico no está documentado totalmente cuál es la evidencia, no hay suficiente evidencia. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Y hacer la diferenciación entre lo que es integración sensorial, que es un proceso neurobiológico que realizamos todos, y la estimulación sensorial. Eso es diferente. La estimulación sensorial es lo que está siendo cuestionada, no la integración sensorial. Muy bien. Estoy leyendo sus preguntas, a ver qué más. Bueno, aquí me preguntan, ¿verdad? De nuevo, la equinoterapia o terapia con perros. Sí, ¿verdad? Como pudimos ver en la presentación, eso trae beneficios, claro que trae beneficios para todos los niños. El error está en pensar que es exclusivo para niños con autismo o que va a mejorar el autismo en los niños. Ese es el error, pero sí, Joana, o sea, la equinoterapia, la terapia con perros podría ser funcional para todos los niños, ¿verdad? Porque lo que está mediando ahí es el factor humano, ¿verdad? No es el caballo ni el perro, es el factor humano acompañando en la experiencia con el caballo y en la experiencia con el perro. Es el contacto humano lo que prevalece ahí, ¿verdad? Aquí me preguntan por la Ritalina, sí, la Ritalina está dentro, Roxana. Un gusto saludarte, Roxana. Sí, la Ritalina es uno de los apoyos reconocidos, ¿verdad? Es uno de los apoyos reconocidos como válidos, pero depende, ¿verdad? Cada organismo es diferente. Ya la otra mamá preguntaba y yo siempre digo, si notan algún efecto adverso, inmediatamente comuníquense con el doctor. No se esperen, ¿verdad? La medicación es algo muy delicado. Comuníquenle al doctor. Sí, acá quiero hacer énfasis, ¿verdad? Quiero hacer énfasis que una persona puede ser alérgica a una medicación, no por tener una condición, a un alimento. Una persona puede ser intolerante a un alimento, como usted o como yo,
pero no porque tenga la condición de autismo tiene que ser necesariamente intolerante a ciertos alimentos, ¿verdad? Que si puede un niño presentar la enfermedad, con TEA presentar la enfermedad celíaca, sí, como usted o como yo, pero eso habría que comprobarlo, ¿verdad? No podemos decir que todos los niños con TEA presentan la enfermedad celíaca. Hay que tener cuidado con esas generalizaciones, ¿verdad? Me preguntan por la programación neurolingüística. Bueno, ustedes vieron que en los artículos de revisión científica ni siquiera está mencionada, ¿verdad? La programación neurolingüística no está mencionada. Yo sé que hay, o sea, que parece que la programación neurolingüística parece una propuesta muy atractiva, ¿verdad? Pero siempre les digo, ¿verdad? La duda radical, investiguen cuál es la evidencia, cuáles son los resultados, no solo en personas con autismo, sino en personas en general, ¿verdad? Yo no tengo conocimiento de evidencia al respecto, pero si alguien la encuentra, sería importante, ¿verdad? Compartirlo. Yo estoy de acuerdo, aquí la profe Jimena me pone, no, programación neurolingüística, yo no, personalmente no la recomendaría, ¿verdad? Pero, como les digo, si alguien encuentra evidencia que sirve, pues me cuenta. Pero para el autismo, no. Para el autismo, programación neurolingüística, sí puedo decir rotundamente de que no. Por acá me ponen que se enfatice aún más en el comportamiento humano, en el acompañamiento humano. Sí, sí, muy bien, muy bien. El acompañamiento humano es fundamental para la persona con autismo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sí, ya hay indicadores, Natalia, de que antes del año o al año hay indicadores de TEA, se puede diagnosticar un niño. Sí, voy a repetir mi correo, me lo están pidiendo. Apoya TEA, apoya con Y, apoya teacr@gmail.com. Puede ser que tarde un poquito en responderles, le respondo lo antes que pueda, pero con mucho gusto, ahí está el correo, ¿verdad? Aquí me informa la profesora Jimena que a la programación neurolingüística está ubicada como pseudociencia, es decir, que no es ciencia. Ojo con esto, ¿verdad? Muy bien. Gracias, profe Jimena, ahí estás poniendo mi correo. Bueno, llegamos al final, familias y profesionales que nos acompañan. Muy agradecida de nuevo. Sé que me disculpan si en algunas cosas soy muy radical y mi opinión es bastante directa, pero es la única forma que tengo de transmitirles que por favor tengan cuidado, que por favor no crean todo lo que oyen ni todo lo que leen, que revisen de dónde es la fuente y que por favor participen siempre de estas actividades educativas, no se queden solitos, no se aíslen, aprendamos juntos, aprovechemos estos espacios. Un gusto, un abrazo para todos y muchísimas gracias de veras por haber estado conmigo. Sí, Esteban. Antes de terminar, dígame. El sábado tenemos un live sobre derechos humanos y discapacidad que lo va a dar Jimena Celedón a las 4 de la tarde también. Sí, qué lindo. Comiencen ahí. Otra vez, decilo, Esteban, te interrumpí, me emocioné. Sábado, a las 4 de la tarde, Jimena Celedón, un taller, webinar sobre derechos humanos y discapacidad. No se lo pueden perder. No se lo pierdan con la profesora Jimena este sábado a las 4. Este sábado a las 4 todos y todas invitados. Ahora sí, ya me despido, Estevitan, los dejo con usted. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos hoy. Ha sido un placer y una excelente profesora, Karen Rodríguez. Muchas gracias, profe. Hasta luego, Estevitan. Gracias a todos. Chao. Chao.